Buenas tardes, señoras y señores, de nuevo con todos ustedes, programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Ramos Ortega. Él ha sido catedrático de literatura de la Universidad de Cádiz y durante dos, vamos a decir, legislaturas ha sido vicerrector en dos ocasiones también de la propia universidad, además de muchísimas otras cosas que sería interminable enumerar. Tiene muchísimas publicaciones académicas y 4 novelas publicadas, de las cuales pues daremos cuenta en el programa, a lo largo del programa, con él. Manolo, muchísimas gracias por venir. Pues muchas gracias a ti, Rafael, es un placer reencontrar, después de tantos años, un amigo como tú. Primero fui alumno tuyo en el colegio universitario. En el colegio universitario, donde empecé yo mi carrera docente, sí. Y luego en la Facultad de Filosofía y Letras, sí. Donde me he jubilado. Vamos a empezar un poquillo por tu trayectoria académica, Manolo. Tú eres gaditano. Sí. ¿Y dónde hiciste el primer colegio o el bachillerato? Yo fui alumno del Colegio San Felipe Neri, de los marianistas, primero en el Colegio de Cádiz. En el centro. En la plaza de Cádiz, del centro de Cádiz, al lado de Santa Inés, ¿no? La calle Santa Inés. Y luego, desde ingreso, me matriculó ya mi padre en el Colegio de Puerta Tierra. Vale. Bueno, a mí me apetecía mucho el Colegio de Puerta Tierra porque tenía campos de deporte y a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, sí, especialmente el fútbol. El fútbol, ¿no? Igual que a mí, entonces. Y allí había campos de deporte, se podía jugar. Era extraordinario. Y me imagino, ¿ya te orientaste tú en el bachillerato por la literatura o algo así? Bueno, desde luego yo me incliné desde que empecé a estudiar el bachiller superior por las humanidades, eso lo tenía muy claro. Y luego yo creo que a mí me influyó mucho mi hermano Francisco, Paco, que él empezó a estudiar filosofía y letras en Sevilla y yo seguí su estela, digamos. Aunque no lo tenía todo muy decidido, me gustaba el periodismo también, me gustaba ciencias políticas, incluso hice un curso de ciencias políticas. ¿Lo hiciste, no? En la facultad, en la antigua facultad de ciencias políticas, entonces solamente era ciencias políticas. ¿Complutense? Sí, en la Complutense. Pero luego me decanté más por la filosofía y letras, que era más de mi gusto, ¿no? Yo creo que tenía yo especial vocación por las letras, por la literatura especialmente. ¿Dónde hiciste la carrera, Manolo? Pues yo empecé en el colegio universitario, hice los 3 primeros cursos aquí, se hacían aquí, pero luego ya teníamos que continuar y terminar en la Facultad de Filosofía y Letras en Sevilla. De Sevilla, sí. Allí estamos hablando del año 70. De 69 al 74. Vale, bien. Yo te conozco a ti, ya tú eres profesor del colegio universitario, como hemos dicho, que luego sería facultad. Y bueno, no sé si hay algún profesor que te haya, en toda esa trayectoria, si hay algún profesor que te haya marcado especialmente, o si escoges la especialidad por algo. Sí, yo especialmente me marcó en Sevilla, no en Cádiz, en Sevilla, el profesor Rogelio Reyes Cano, que era bueno, todavía cuando yo terminé en Sevilla, él todavía no era catedrático, pero él fue discípulo de don Francisco López Estrada, que fue maestro de varias generaciones de universitarios sevillanos, y él heredó un poco el magisterio de don Francisco. Rogelio heredó el magisterio, y a mí me lo inoculó la afición. Entonces yo hice la tesina, primero tesina de licenciatura, entonces se llamaba tesina, sobre un poeta gaditano, Eduardo de Ori, precisamente el padre de Carlos Edmundo de Ori. De Carlos Edmundo. Y luego hice la tesis también con él sobre Luis Cernuda, que fue una de las primeras tesis que se hicieron en España sobre Luis Cernuda. Qué interesante. ¿Sabes, Manolo, que he pasado varias veces en Sevilla por la casa de Cernuda y se está cayendo? Sí, he oído hablar de ello. Y nadie hace nada. Luego los gaditanos nos quejamos, pero es una casa que está igual por lo visto que cuando... El patio en un tiempo fue cristalería, pero ahora ya no es ni cristalería ni nada, está cerrado. Sin embargo, la calle del Aire, donde vivió,
Sí. también, esa sí se conserva. Ah, sí. Sí. No lo sabía eso. Ahí no nació él, pero vivió durante un tiempo. Y habrá a lo mejor... El famoso Perfil del aire, Sí. de su primer libro Vale. de poesía, se llama así precisamente en honor a la calle donde vivía. Sobre él me acabas de decir que hiciste La tesis. La tesis. La tesis doctoral. ¿Qué hiciste? Sí. ¿Un estudio crítico? Estudié la prosa. Ah, ¿estudiaste la prosa? Sí, la prosa de Cernuda. No se había estudiado hasta entonces la prosa. Había un libro de José María Capote, un compañero de Arco, desgraciadamente ya desaparecido, hijo de Higinio Capote, que fue compañero de Luis Cernuda en Sevilla. Y el Capote fue uno de los primeros que hizo una tesis sobre la poesía surrealista de Luis Cernuda. Pero yo recogí un poco el testigo suyo y me interesé más por la prosa, especialmente por un libro que es, para mi modo de ver, uno de los mejores libros de prosa poética que se han escrito nunca en España, que es el libro Hornos. Sí. Ahí habla de Sevilla también, ¿verdad? Habla de Sevilla, claro. Sí, sí. Es un libro dedicado a su amor, y entonces, bueno, está dedicado a todo el paraíso perdido suyo, Sí. que era Sevilla. Lo que pasa es que nunca la menciona. No la menciona. No la menciona, Nunca la menciona. Sí. Manolo, tú también tienes un estudio, bueno, no sé si este es el librillo que tenemos sobre poetas, revistas y exilio en la literatura española. Sí, fue una recopilación en su momento de algunos trabajos míos. Yo, fundamentalmente, mi labor investigadora se ha centrado en los últimos años en revistas literarias y en epistolarios. Y ambas cosas, aunque no lo parezca, tienen mucha relación, mucha vinculación, porque gran parte de los poetas que escribían o fundaban revistas literarias, como Gerardo Diego, que fundó la revista Carmen, o Manuel Altolaguirre, que fundó la revista Litoral, pues claro, para relacionarse e intentar que los poetas de su contexto generacional colaboraran en la revista, se escriben, ¿no? Algunos vivían pues muy separados, ¿no? Uno vivía en Sevilla, otro en Málaga, otro en Santander, como Gerardo Diego, otros fuera de España. Y precisamente, bueno, pues yo en este libro pues trazo un perfil de revistas literarias, por ejemplo la revista Caballo Verde para la Poesía, que fue la última revista que hizo, aunque la dirigió Pablo Neruda, el que la hacía, la confección material de la revista la hacía Manuel Altolaguirre, que era impresor además, como sabes, ¿no? Y ahora justamente en este año está de actualidad, o yo creo que debería de estar de actualidad, porque es el año cervantino. El año cervantino, estamos cumpliendo pues, uno de los centenarios de la muerte de Cervantes, que muere en 1616. Exacto. Y Manuel Altolaguirre, en su etapa londinense, en su etapa inglesa, funda una revista que justamente la llama 1616, en honor de Cervantes y de Shakespeare, que murieron los dos en el mismo año. Bueno, pues yo trazo un perfil de estos poetas que además fueron fundadores de revistas, y muchos de ellos se exiliaron, como Manuel Altolaguirre, al terminar la Guerra Civil, ¿no? La revista Litoral, a lo mejor me estoy equivocando, no fue fundada, me parece que fue fundada en el 40 o... Un poco antes, la funda Manuel Altolaguirre y Emilio Prado en Málaga en 1926. Entonces estoy confundiendo con otra... no, perdón. Y justamente celebran el homenaje a Góngora con un número extraordinario, con litografías espléndidas de Picasso, por ejemplo, de Juan Gris, y colaboraciones de Luis Cernuda y todos los poetas. Es la primera revista, digamos, canónica del 27, de los poetas llamados luego del 27, aunque ellos no lo sabían, claro. Los poetas del 27, pero luego la historiografía literaria se ha encargado de acuñar esa... Se puede decir que es la época dorada de las revistas, de 20 y tanto, pero luego sí continúan en los 40, en los 50... Sí, continúan, pero ya no con tanta brillantez, ¿no? Precisamente el profesor Rosa le llamaba a esta época
generación de las revistas literarias. Exacto. Porque todos los poetas, decía, no sé quién era, decía cada poeta, cada maestro su librito y cada poeta su revista. Su revista. Entonces, claro, en Santander estaba Gerardo Diego con Carmen, en Murcia estaba Jorge Guillén con verso y prosa, en Málaga Manuel Alto Aguirre, Emilio Prado con litoral, etcétera. Es decir, que había una brillantez generacional de fundadores de revistas, que además es donde se podía escribir, porque claro, la edición era cara, era difícil, claro. Y en cambio la revista pues era relativamente fácil publicar, ¿no? Tú, Manolo, en concreto has estudiado una revista gaditana, un poco posterior, estamos hablando de los 50, ¿no? Sí. La revista Platero, que también tuvo su importancia, me imagino. Claro, claro, sí, además yo la considero una revista fundamental en la recuperación de la poesía después de la Guerra Civil. Se puede parangonar con otras revistas que también intentaron y consiguieron recobrar algunos poetas del exilio. Concretamente la revista Platero recuperó la obra de Rafael Alberti, cuando ya nadie casi se acordaba de Rafael Alberti. Y Rafael Alberti publica poemas inéditos en la revista Platero, pero recuperó otro con la ñagaza de cambiar títulos de algunos libros. Pues sí. Le publicó otras revistas a otros poetas como Blas de Otero, por ejemplo, la Oda a Bilbao, que estaba súper prohibida por la censura en aquella época, muy lejos, la tituló muy lejos, y con ese título pasó desapercibido para la censura, sí. Pero en cambio también la censura le censuró, valga la redundancia, le censuró a Fernando Quiñones, que fue el fundador de la revista. Fue el fundador de la revista. Claro, y a él hay que darle todo el mérito, claro. ¿no? A otros que colaboran con él, pero especialmente a Fernando Quiñones. Sí, yo te comentaba antes de entrar en el programa que estoy ahora viendo, voy a publicar algo en La Voz sobre ese tema, ¿no? Cómo hay una continuidad en los años 40, se creía que no, pero la verdad es que a partir de Julián María, un artículo de él, una continuidad de revistas, etcétera. Hay mucho exilio. Hay unas dificultades tremendas, como todos sabemos, pero también floreció, por ejemplo... Sí, especialmente gracias a las revistas literarias. Exacto, gracias a las revistas literarias. Porque está Platero en Cádiz, pero está Corcel en Valencia también, ¿no? Sí. Bueno, y los poetas, Celaya, Blas de Otero, toda esta gente empiezan su obra en los 40. Sí. La Caña Gris también es otra revista que recupera... Postismo. Postismo, la de revista de Carlos del Mundo de Oro, y lo que pasa es que estuvo 2 números nada más. Nada más, ¿no? Sí, bueno, las revistas son casi todas son efímeras, ¿eh? Sí. Es muy raro encontrar, de aquella época, encontrar una revista que dure más de 10, 12 números. Vale. O sea, que surgen, desaparecen... Sí, surgen y desaparecen cuando ya los poetas, digamos que se sitúan profesionalmente hablando, o literariamente, por decirlo mejor, pues empiezan a publicar libros y ya un poco se olvidan de su faceta publicar revistas o fundar revistas, porque a lo mejor ya no lo necesitan tanto, ¿no? Y vienen los jóvenes que hacen, a su vez, recuperan y hacen otras revistas literarias también, ¿no? Manolo, tú también has estudiado otro tema interesante, el panorama poético español de Gerardo Diego. Esto, sí. Bueno, eso más bien fue un libro resultado de un congreso que celebramos en Cádiz. Sí. No me acuerdo en qué año fue, porque hace ya algunos años. Precisamente asistió la hija de Gerardo Diego. Y el panorama poético español era un espacio que el poeta Gerardo Diego leía en la radio, en Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, y se emitía, especialmente en España, pero se emitía también para los países de habla en Hispanoamérica, de habla española en Hispanoamérica. Y era un espacio muy innovador, porque era apenas un microespacio de 10 minutos apenas, pero en lo que él leía, Gerardo Diego leía un comentario crítico sobre un poeta, sobre un libro, sobre una revista literaria, etc. Entonces nosotros le dedicamos un congreso aquí en Cádiz y hablábamos del panorama poético español.
interesante. Tenemos también por aquí, si te parece, comentar... Sí, claro. Quería yo comentar antes de las novelas, comentar... Bueno, si quieres, es un libro que a mí, yo últimamente me ha interesado mucho la relación entre el cine y la novela. ¿Por qué? Pues porque yo creo que aunque son dos lenguajes diferentes, distintos, digamos que corren paralelamente, sin desmarcarse demasiado uno de otro, pero lenguajes diferentes, sin embargo hay un punto de intersección que los vincula a los dos. Ese punto de intersección es la narración. Ambos disfrutan de ese espacio que es lo narrativo, lo narratológico. Por eso yo le he titulado a este libro, le titulé Historias contadas, la narratividad en el cine y la novela. Porque en buena parte el cine heredó de la novela el gusto por contar una historia, ¿no? ¿Verdad? Muchos de los primeros directores de cine míticos como Griffith, yo hago una cita en este libro, al principio del libro, la diferencia, decía Griffith, la diferencia no es tan grande, se refiere entre cine y novela, no es tan grande. Yo hago novelas en cuadros. Es decir, que el cine cuando se convierte en lenguaje, al principio solamente es la captación de imágenes, ¿no? Muchos recordarán la primera imagen cinematográfica del tren llegando a la estación del norte en Francia, en París, ¿no? Pero luego ya el cine recupera el habla, el diálogo. Claro, el diálogo y sobre todo el contar la narración, lo narrativo. Además, Manolo, yo he visto, me parece que te he leído en una entrevista en la que tú, en una de tus novelas, que ahora comentaremos, te inspira en una imagen, vamos a decir que es al revés también, ¿no? La palabra se inspira en una imagen y hablas del cementerio de los ingleses. ¿Creo recordar? Sí, efectivamente. De aquí de Cádiz, que la mayoría hoy no sabrán. Hoy no sabrán. Esa fue una imagen que yo recuperé de mi infancia, porque prácticamente, como tú dices muy bien, ya el cementerio de los ingleses ha desaparecido. El cementerio inglés o de los ingleses estaba aquí muy cerca en lo que hoy es la avenida Juan Carlos I, la calle Adriano, que era avenida de Portugal, desembocaba, y yo pasaba de niño, y nuestros padres casi nos lo tenían prohibido, entrar en el cementerio. Estaba lleno. ¿Por qué? Porque el cementerio de los ingleses tenía el miticismo, la mitología de que era el cementerio de los protestantes. Que no enterraban en el cementerio católico, lo llevaban allí al cementerio. Ese aura. Y tenía ese aura y estaba súper prohibido por algunas familias bien pensantes que los católicos entraran era muy romántico, la visión que tenía, ¿verdad? Chiquitito. Sí. Y entonces, bueno, yo recuperando esa imagen, pues se me ocurrió esa historia que está también hibridada pues con los recuerdos propios autobiográficos míos de Cádiz, ¿no? Yo creo que mis tres novelas están... son La ciudad de los sueños, en el fondo, ¿no? Sí, La ciudad de los sueños, Las campanas del Duomo y Mi vida sin Eva Gundersen. Bueno, las tres, unas más que otras, pues tienen ese arraigo en lo que fue mi recuerdo, la memoria mía, ¿no? Exacto. De mi infancia o de mi primera juventud o adolescencia. El propio título, La ciudad de los sueños, ya nos está indicando, ¿no? Pero fíjate que el título de La ciudad de los sueños, alguno puede pensar que es una mirada complaciente de Cádiz, y no es exactamente eso, más bien es una mirada crítica a una ciudad que fue posible, pero acabó decayendo, ¿no? Decayendo, especialmente en el siglo XX. Bueno, yo la imagen que rescato en esta novela es la imagen la protagonista es una chica que está enferma de una enfermedad incurable que la tiene paralizada, y esa chica es de origen italiano, genovés concretamente. Entonces ahí se establece una metáfora muy clara entre el origen genovés gaditano
por lo menos del Cádiz moderno, Cádiz moderno, y la enfermedad contraída por esa mujer. Y luego tú hablas también de la melancolía. Cádiz, en el fondo, hay una ciudad melancólica, sobre todo en invierno, ¿no? Cuando, con esa humedad, sí, esas luces. Efectivamente, calle. Sí, es una ciudad, sobre todo estos días que estamos viendo de niebla, pues la catedral, la caleta, se ve como entre niebla surgiendo, como si fuera un sueño también, surgiendo de un sueño, ¿no? Bueno, ya que estamos en ello, nos faltan 4 minutillos, no te creas, porque esto se pasa enseguida. Vamos a seguir entonces con las otras novelas. Bueno, vamos con la... Hemos comentado la... Sí, hemos comentado La ciudad de los sueños. Si quieres comento la segunda, que fue Premio Vargas Llosa de novela en el año 2003. Sí. Y esta es una novela que de alguna manera se podría llamar de la memoria histórica. La memoria, sí. Cuando no se hablaba de la memoria histórica. Sí, es verdad. Pero esta novela es muy curiosa. A mí yo creo que todas las novelas mías surgen de una imagen, como tú muy bien has visto en la pregunta anterior que me has hecho, de una imagen. Esta novela me surgió estando yo en Milán, hospedado en una pensión. Yo estaba en ese momento participando en un congreso o en algunas clases o en algunas conferencias que estaba dando en Milán o en Bérgamo, concretamente, que está al lado, la Universidad de Bergamo está al lado de Milán, y estando en el hotel yo oigo las campanas del Duomo, que está al lado. El Duomo es la catedral de Milán, que estaba al lado de mi hotel. Entonces el tañido de esas campanas me sugiere a mí una historia, y yo me siento predestinado un poco en ese momento para contar esa historia. Entonces me ocurre la historia de la chica italiana que viaja a España para recuperar la memoria de su abuelo, que fue un republicano español, que murió aquí en España. Bueno, y va reconstruyendo la... Sí, voy reconstruyendo. Sí. Y esta novela, si tengo tiempo todavía, por supuesto que tenemos. Pues esta es la novela del cementerio inglés, que yo no lo quise titular El cementerio inglés, porque en esos años... Hubo otra novela, ¿no? Hubo otra novela que se llamaba El camino de los ingleses, de Antonio. Claro, iba a aparecer un poco... Y le titulé Mi vida sin Eva Gundersen. Eva Gundersen, uno de los personajes de la novela, hija de un cónsul alemán en Cádiz, que vivía en el Paseo Marítimo, el personaje ficticio totalmente, y la hago hermana de otra chica, de su hermana, que son gemelas además. Entonces establezco ahí una historia. Yo la titularía esta novela como la novela de las segundas oportunidades, porque Eva Gundersen, el protagonista, está enamorado de la hija del cónsul, pero nunca se atreve a decirle, a confesarle su amor. Entonces la ve pasar una y otra vez. Cuando son jóvenes, adolescentes, la chica va a Alemania, viaja a Alemania, vuelve a Cádiz, etcétera, pero él nunca se atreve a confesarle. Y de buenas a primeras, pues esta chica pues tiene un accidente mortal, no quiero descubrir, mortal, pero tiene la suerte de que conoce a su hermana gemela, y entonces él confunde a la Eva Gundersen con la Elena Gundersen también, y ahí surge la segunda oportunidad que tiene este protagonista de confesar su amor secreto. Manolo, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer haberte tenido. Gracias a ti. Hasta siempre. Adiós, Rafa. Y a ustedes, pues muchas gracias también por estar ahí un día más y emplazarle al nuevo programa. Hasta entonces, muy buenas tardes.